Y vamos a orar, hermanos. Dios bendito, te alabamos, bendecimos tu santo nombre y agradecemos que en tu gracia y misericordia, Señor, eres tú quien nos reúnes un miércoles más. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que quites las barreras que nuestra ignorancia, que nuestra soberbia, que nuestra idolatría a nosotros mismos pueda levantar para que podamos ser humildes en reconocer la necesidad que tenemos de ti, de tu palabra y sobre todo de obediencia y santidad para glorificar tu nombre. Toma el control de este estudio, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos en Santiago 1, estamos estudiando 10 características de un genuino creyente ante la prueba que confronta nuestra manera de vivir. Hoy vamos a ver la tercera característica. Y la tercera característica me lleva a hacerles una pregunta. En medio de la prueba, de la aflicción que estás viviendo hoy día, en medio de la oposición, de la angustia que estás experimentando por las pruebas, como lo vimos desde el principio, que el genuino creyente se goza en la diversidad de pruebas, sí, porque la prueba produce paciencia y la paciencia gozo, ¿verdad? ¿Tú qué pides en medio de la prueba? ¿A qué recurres? ¿Al poder de Dios o a la sabiduría de Dios? Y acompáñame, hoy vamos a ver los versículos del 5 al 8 y los voy a ir desarrollando poco a poco, aunque el texto no es tan largo. Vamos a leer Santiago 1, versículos 5 al 8, que dice así: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuántos de nosotros somos como la ola del mar? ¿Cuántos de nosotros nos movemos de un lado a otro para pretender resolver nuestros conflictos, salir de la prueba bajo nuestros recursos y no atendiendo la palabra del Señor? Y por eso la pregunta es, ¿cuántos de nosotros buscamos en la omnipotencia de Dios que cambie nuestras circunstancias en lugar de buscar la sabiduría de Dios para que nos capacite a caminar en medio de la prueba y salir victorioso de ella? La tercera característica de un genuino creyente es ser humilde. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la humildad con la sabiduría? Bueno, el versículo es muy claro. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros como varones pedir algo? La falta de humildad. Antes de que existieran los GPS, cuando nuestra novia, hoy esposa, nos pedía que la lleváramos a algún lugar y nos daba la dirección, éramos incapaces de pedir, de preguntar cómo llegar. Somos tan soberbios que pensamos que todo lo sabemos, que todo lo podemos. Y no pedíamos la dirección, no pedíamos instrucciones, no pedíamos nada. Y dábamos vueltas y vueltas y vueltas. Al final llegábamos más por persistencia que por sabiduría. Pero eso es una muestra de que queremos nosotros resolver las cosas
a nuestra manera. Y hoy como creyentes no las podemos resolver a nuestra manera. Las debemos resolver a la manera de Dios. Y por eso necesitamos ser humildes para pedir sabiduría. Santiago nos exhorta a pedir sabiduría a Dios en medio de la prueba. Y cuando hablo de prueba, no quiero que imaginen una mega prueba, algo enorme, sí, porque en las pruebas pequeñas también fallamos. En las que consideramos insignificantes, sí, nos equivocamos. Y veamos nuestras relaciones interpersonales. ¿Cuántos problemas hubiéramos evitado si hubiéramos humildemente reconocido nuestra falta de sabiduría y la hubiéramos pedido a Dios antes de actuar impulsivamente, antes de actuar bajo nuestra propia opinión, antes de actuar bajo el consejo o la experiencia personal o de otros, pero no bajo el consejo de Dios? Y eso es tan simple, reconocer esa falta de humildad para pedir sabiduría. Versículo 5, y si alguno de vosotros, Santiago se dirige a todos, a cualquiera de los destinatarios de su epístola. Recordemos que estos destinatarios, conforme al versículo 1, él señala a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Es muy importante entender el contexto de Santiago. Santiago fue la primera epístola que se escribió en el Nuevo Testamento alrededor de los años 44 al 49 después de Cristo, en la naciente iglesia. Y el libro de Hechos nos refiere que el nacimiento de la iglesia trajo problemas a la iglesia, persecución, y la expansión de la iglesia se da por el poder, la fidelidad de Dios, pero en medio de persecución y oposición. Estas 12 tribus que estaban en la dispersión no se trata necesariamente de las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento. La carta, la epístola está escrita a judíos cristianos que han abrazado por la fe a Jesucristo y han recibido por gracia la salvación. Cuando Santiago habla de las 12 tribus, simplemente está refiriendo al pueblo israelita. Por lo tanto, Santiago se dirige a todos los judíos creyentes que están en la dispersión, es decir, que no se encuentran en Israel, están fuera de Israel. Estos judíos estaban en la dispersión porque habían huido a la persecución y estaban sufriendo por esa circunstancia. Y por eso Santiago escribe para animarlos a cómo deben comportarse en medio de la prueba y mostrar la fe genuina en Dios en medio de la prueba. Para darles confianza, esperanza y fortaleza, Santiago escribe esta epístola dándoles una serie de evidencias para determinar si su fe es genuina o no. Y entonces, por extensión, se expande esta epístola a toda la iglesia. No es que estemos en la dispersión, pero estamos en prueba. Y dice que a cualquiera, ¿sí?, de nosotros, si tiene falta de sabiduría. Santiago exhorta a su audiencia original y por extensión a toda la iglesia a reconocer la más grande necesidad que como creyentes tenemos. Como creyentes que experimentamos diversidad de pruebas. ¿Y cuál es la más grande necesidad? Sabiduría. Santiago pudo haberles expresado cualquier otra característica,
Ya había hablado de la paciencia. Ahora establece la sabiduría. Sabiduría, el sustantivo sofía se deriva del adjetivo sofos y por lo tanto siempre denota una cualidad más que una actividad. Al principio abarcaba cualquier destreza. Luego se restringió el término al conocimiento intelectual y finalmente se centró en el aspecto práctico con el teórico. De esta manera, sabiduría abarca en su original griego, Sofía, un abanico de significados, tales como prudencia, discreción, tiene la capacidad de entender y en consecuencia actuar de manera sabia y apunta al discernimiento. Y me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque muchas veces en medio de la prueba, en medio del conflicto, no recurrimos a la sabiduría en el término de la prudencia. Actuamos imprudentemente, actuamos reactivamente, gobernados por nuestra carne, gobernados por nuestra ira, gobernados por nuestro orgullo, gobernados por las circunstancias. Queremos ganar la discusión, queremos ganar la batalla, sin reflexionar que estamos dañando al prójimo, que está creado a la imagen de Dios. Y entonces somos imprudentes en nuestras palabras, somos imprudentes en nuestras conductas, y eso muestra falta de sabiduría. Discreción. ¿Cuánta falta hace en la iglesia de hoy la discreción? Hermanos, tenemos que reconocer que somos chismosos espirituales. No tenemos discreción. Si nos enteramos de algo o se nos ha confiado personalmente algo, abusamos de la confianza del hermano, de la hermana, de la persona, ¿sí? O aún del amigo, del compañero de trabajo, de la escuela, y vamos y lo publicamos. Eso sí, bajo una estricta precisión. Te cuento esto, pero que no salga de nosotros. Híjole, creemos que con ese eslogan ya le pusimos 3 candados a lo que estamos hablando. Cuando alguien nos pidió, te lo confío solo a ti. Nos falta sabiduría porque somos indiscretos. Tendríamos que preguntarle a la persona, aún si él aceptaría que eso que nos está confiando pudiera ser motivo de una petición de oración, y si él da su consentimiento, entonces hacerlo. Pero si no lo da, solo nosotros tendríamos que orar, sin que nadie más supiera aquello que se nos ha confiado. Discernimiento. Nos falta discernimiento. Discernimiento significa separar lo incorrecto de lo correcto, lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo y aún más lo excelente de lo bueno. Y tenemos que ejercitarnos en el discernimiento y para eso necesitamos sabiduría. Elías Amáviles, ¿nos quieres compartir, por favor, Proverbios 2:6? Sí, Héctor. Proverbios 2:6. Dice así la palabra del Señor, porque Jehová da la sabiduría
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Ok? Entonces, Salomón, el hombre más sabio que ha existido, un hombre al que, sí, él pidió sabiduría y Dios le dio más que sabiduría. Salomón equipara la sabiduría con el conocimiento y la comprensión. La sabiduría implica necesariamente una correcta comprensión de la voluntad de Dios, una correcta comprensión y aplicación de la voluntad de Dios. Recuerden, la sabiduría al final es la unión del aspecto teórico con el práctico. Si nos quedamos con lo teórico, no somos sabios, aunque nos sepamos la Biblia de memoria. Y no podemos obedecer lo que no conocemos. Entonces, seremos sabios cuando llevemos a la práctica lo que comprendemos de la palabra de Dios. Sea un versículo o sea toda la Biblia, lo que conocemos de la palabra de Dios y practicamos nos da la sabiduría. Y aquí, si fuésemos pesados, seríamos hallados como Nabucodonosor, faltos. Conocemos más de lo que practicamos, de lo que obedecemos. Y olvidamos que Jesucristo afirmó que solo los que hacen la voluntad de su Padre entran en el reino de los cielos. No es el que sabe la voluntad, sino el que practica la voluntad. Entonces, necesitamos reconocer que estamos faltos, que tenemos una gran necesidad de sabiduría. Y Santiago expresa un imperativo: pídala. Literalmente solicítala. Y en algunos contextos se entiende como exigir. ¿Recuerdas cómo Jacob peleó con Dios? Por una bendición. No dejaba ir al ángel hasta que lo bendijera. ¿Cuántas veces tenemos esa firmeza de pedir, de solicitar, de insistir: Señor, dame de tu sabiduría para saber qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer? Pídala a Dios. Dios tiene sabiduría. Dios es la fuente, es el creador, es el origen de la sabiduría perfecta, de la sabiduría pacífica, de la sabiduría de lo alto, de la sabiduría eterna. Podemos ver la sabiduría de Dios en la creación. La creación está maldita por el pecado, pero Él sustenta su creación y Él hizo la creación de una forma perfecta. Lo podemos ver en la naturaleza, lo podemos ver en la atmósfera, los planetas, lo podemos ver en la creación misma, lo podemos ver en el nacimiento de un ser humano. Tuve el privilegio de entrar a los partos de mis 3 hijas y quedé maravillado de la obra de Dios. ¿Cómo es posible que dentro de un cuerpo de una mujer se forme y crezca un ser humano? Y un ser humano de 3 kilos pueda salir del cuerpo de la mujer. ¿De qué manera Dios hizo el cuerpo de la mujer? ¿Y de qué manera Dios, sí, acomoda
conforma el cuerpo de la mujer para que de ese cuerpo salga otra persona. Es algo extraordinario. Ahí está la sabiduría de Dios, en su creación, en sus actos. Todo lo que hace Dios muestra su sabiduría. Que tú y yo y que el ser humano no entienda por qué los actos de Dios pueden ser dolorosos, a nuestros ojos injustos, enfermedades, guerras, pobreza, malas formaciones en las personas. Eso no nos da el derecho de creer que Dios se equivoca. Dios es perfecto en todos sus caminos, en todos sus actos. Su sabiduría es perfecta y todo tiene el propósito de cumplir sus planes eternos, no los del ser humano. No pongamos a Dios en la silla de los acusados, diciéndole, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites el mal? ¿Por qué permites aquello? Dios es perfecto y su sabiduría es perfecta. Regresando a Santiago, el imperativo pídala está en presente. Permanentemente tenemos que pedir sabiduría. El pedir sabiduría implica mantener permanentemente una relación con Dios, depender de Dios, no de nosotros, sino de Él. Por lo tanto, es un mandato permanente que muestra la fe genuina del creyente. Santiago no está dando un consejo personal, está dando una orden y por lo tanto, nuestro clamor al Señor por sabiduría no es una opción, es un mandato que debemos cumplir. Debemos pedir sabiduría. Simplemente recordemos lo que Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios muestra su sabiduría en su revelación. Y dice Pablo, es inspirada, es soplada, es exhalada por Dios y es útil para enseñar. Cuando no sabemos cómo actuar en medio de la prueba, necesitamos ser enseñados, necesitamos ser capacitados, necesitamos la sabiduría de Dios y necesitamos venir a la palabra de Dios para que nos dé luz, para que nos afirme, nos confirme, para que nos corrija, a fin de que el hombre de Dios, solo el hombre de Dios puede buscar a Dios. Romanos 3:10, el incrédulo, el injusto no busca a Dios. El creyente lo busca. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, capacitado, enteramente preparado para toda buena obra. En medio de la prueba, ¿dónde buscas sabiduría? ¿En el mundo? ¿En tus relaciones? ¿En tus experiencias? ¿O en la palabra de Dios? Y si un creyente sometido a prueba no se acerca al Señor y desarrolla una vida de oración más profunda, es probable que el Señor mantenga la prueba o incluso la intensifique hasta que su Hijo acuda al trono de la gracia a clamar por socorro para salir de la prueba glorificando a Dios. Como hombres estamos acostumbrados a resolver nuestros problemas en base a nuestras experiencias, habilidades, relaciones, recursos personales. Nos creemos sabios en nuestra propia opinión y no tomamos en cuenta a Dios ni a su palabra. El hombre, el varón, debe superar su orgullo para admitir que necesita sabiduría de Dios, porque la sabiduría divina no es algo que poseamos. La sabiduría pertenece a Dios, es su virtud divina. Cualquiera que admite la necesidad de sabiduría debe ir a Dios a pedírsela. El teólogo alemán del siglo XVIII, John Albert Bengel, lo formuló de un modo bien sucinto.
La paciencia está más al alcance de la mano de un buen hombre que la sabiduría. La primera puede ser ejercida, la segunda debe ser solicitada. El creyente debe pedir sabiduría a Dios. Santiago da a entender que Dios es la fuente de la sabiduría. Esta sabiduría le pertenece al Creador. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es decir, es sabio aquel que busca a Dios en todos sus caminos y reconoce en él y reconoce que en él está el conocimiento necesario para enfrentar la prueba. Los creyentes necesitan comprensión de las promesas de Dios, comprensión de la voluntad de Dios para enfrentar las pruebas. Y son las pruebas las que deben impulsar al genuino creyente a buscar a Dios, no a quejarse de Dios, no a ignorar a Dios, sino a buscar a Dios. La fe fuerte y sana no se basa en las emociones, sino en la convicción de buscar a Dios, porque solo en Él están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como dijo Pablo a los colosenses. Cuando los creyentes afrontamos tiempos de prueba, sea física, emocional, moral o espiritual, tenemos mucha necesidad de la sabiduría de Dios. En tales momentos debemos recordar las palabras de Salomón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3, 5 al 7. Aquí Salomón incluye otra cualidad característica que el creyente debe vivir: temor de Dios. Temor de Dios. Sigue Santiago y nos muestra ahora la dádiva de Dios. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios da, concede, por su gracia, la sabiduría. Dios reparte sin medida la sabiduría. ¿A quién? A todos. ¿Quiénes son esos todos? Todos los que se la piden, todos los que lo buscan, todos los que tienen una fe genuina en Dios, todos los que dependen de Dios y no de sí mismos. ¿Y cómo la da? Sin reserva, eso es lo que significa abundantemente. Y sin reproche, es decir, sin estar reprendiendo. Dios no se siente harto de que sus hijos le pidan sabiduría. Él se goza en dar y le será dada, le será otorgada como un regalo de Dios. Santiago está afirmando la seguridad de la bondad de Dios de otorgar su sabiduría al creyente que confiando en él se la pida. Dios no es parcial, da a cualquiera que se la pida, sin importar quién sea, si tiene madurez espiritual o no tiene madurez espiritual, si es un recién convertido o es un joven espiritual o un maduro espiritual. Él la da por el puro afecto de su voluntad. Dar es una característica de Dios. Así lo expresó Jesucristo en el Sermón del Monte. Mateo 7, del 7 al 11. Le pido a Alejandro Díaz si nos lo compartes, Alejandro, por favor. Mateo 7, del 7 al 11.
Mateo 7, de 7 al 11. ¿Sí me escuchó? Sí, Alejandro. Sí, ¿Me escuchó? Pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué, lo, ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Gracias, Alejandro. Sí, ¿De qué? ahí está la característica de Dios. Dios da. La Escritura nos dice que nos dio a su Hijo. ¿Y cómo no nos dará con él todas las cosas? Si no refrenó el dar a su Hijo, ¿refrenará su sabiduría? No, porque Dios se complace en dar. El problema es que nosotros no pedimos. Creemos ser sabios en nuestra propia opinión y nos metemos en más problemas por no considerar a Dios y obedecer su palabra. Dios nunca lanzará el mínimo reproche a uno de sus hijos que acude en busca de sabiduría en tiempo de aflicción y prueba. Él no nos recordará cuán indignos somos, ni nos regañará por no haber pedido sabiduría antes. Porque así es como actuamos. Antes de pedir sabiduría, actuamos conforme a nuestra experiencia, intuición u opinión. Y cuando las cosas van mal, entonces sí venimos a pedirle a Dios, ayúdame, Señor, corrige el desastre que hice. Por favor, Señor, ten misericordia de mí. ¿Y por qué no venimos antes a pedir sabiduría y a preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, ahí hay una falta de discernimiento de nuestros corazones. No podemos actuar independientemente de Dios. Para llegar a ser maduro y completo el creyente, debe tener la convicción de ir a Dios en busca de sabiduría divina. Pero debemos entender que buscar la sabiduría de Dios tiene el propósito de capacitarnos para cumplir sus propósitos, no los nuestros. No vamos a pedir sabiduría nada más para pasar la prueba y después olvidarnos de Dios. Tenemos que pedir sabiduría para glorificar a Dios. Señor, en medio de lo que estoy viviendo, en medio de esta situación en mi matrimonio, en mi negocio, con mis hijos, en mi familia, con la iglesia, con los hermanos, sí, con los líderes de la iglesia, con los vecinos, con mis trabajadores, con mis jefes. Busco tu sabiduría para honrarte a ti. Busco la sabiduría de lo alto para mostrar que soy un hijo tuyo y para dar testimonio, no para que me arregles el problema y te vuelva a buscar yo como si fueras una medicina, una aspirina que solo cuando tengo problemas me acerco a ti, sino para honrarte y glorificarte. No importa qué prueba estemos experimentando. No importa la naturaleza, el origen, la fuente de la prueba. No importa la duración o la exigencia de la prueba. La sabiduría es para honrar y glorificar a Dios. Santiago le escribe a los judíos creyentes que han sido dispersados, que están siendo perseguidos porque han dejado la ley y han abrazado la gracia, han abrazado a Cristo. Y él no les está diciendo, pidan sabiduría para regresar a su casa, pidan sabiduría para glorificar a Dios, aunque nunca regresen a su casa. Entonces tenemos que ser sabios
en la forma en la que pedimos sabiduría y el propósito de pedir la sabiduría. Porque si la sabiduría no es para glorificar a Dios, entonces somos más necios que aquellos que no la piden. Santiago nos va a dar en el versículo 6 al 8 la forma correcta de pedir sabiduría. Versículo 6, pero pida con fe. Otra vez se repite el imperativo de pedir. Pida con fe, es decir, con la convicción de depender de Dios, con la confianza en la persona, en el carácter de Dios. Y para eso tenemos que conocer a Dios y tenemos que conocer su carácter. Y Él es 3 veces santo. Si es justo, si es fiel, si es amoroso, si es misericordioso, si es perdonador, pero es santo y justo. La sabiduría que voy a pedir tiene que conformar mi corazón a su justicia, a su santidad. Señor, que no te ofenda, que no te desobedezca, que no peque yo contra ti en medio de esto que estoy viviendo. Dame santidad, dame obediencia, que pueda yo reflejar tu justicia. Y cuando hablo de reflejar la justicia de Dios, es reflejar el gobierno de Dios, la obra de Dios. Recordemos, como creyentes, Dios mora permanentemente en nosotros. Dejémonos gobernar por Dios para reflejar la sabiduría de Dios. Pero pida con fe, con esa convicción de corazón de que lo que yo no puedo, Dios lo puede hacer. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Pedir con fe es reconocer nuestra incapacidad y apelar a la de Él. Es reconocer nuestra debilidad y pedir por fortaleza. Es reconocer nuestra ignorancia y pedir por sabiduría. Es reconocer nuestra duda y pedir por certeza. Pide con fe, no dudando nada. La palabra griega diacrino significa sin vacilar. No estés inseguro. No me acerco a ver si Dios puede. Me acerco porque estoy convencido de que Dios puede. Eso hace una diferencia. Y agrega Santiago, porque el que duda, porque el que vacila, porque el inseguro es semejante, y está comparando aquí, a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es literalmente movida de un lugar a otra la ola del mar, por el viento. ¿Qué muestra la ola del mar? Falta de estabilidad, falta de firmeza. El inseguro no muestra firmeza. El inseguro es inestable. El inseguro no espera confiando en Dios las promesas de Dios. El inseguro quiere que Dios le conteste inmediatamente. El inseguro es impaciente, es intolerante. El inseguro cree que Dios no lo escucha, ya le falló o no es verdad lo que dice en su palabra. El inseguro quiere solucionar las cosas por él mismo y no se somete a la autoridad de la palabra de Dios ni a las promesas del Dios de la palabra. Versículo 7. No piense, y este es otro imperativo, no considere, no se imagine, no suponga quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor.
Si estás dudando de Dios, ¿por qué Dios te lo va a dar? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tienes fe, ¿por qué has de recibir lo que estás pidiendo? Eso es no solo eh, una contradicción, eso muestra un corazón orgulloso, soberbio, eso muestra un corazón que quiere dirigir a Dios y no un corazón que está sometido a la voluntad y a la autoridad de Dios. Versículo 8. El hombre de doble ánimo, literalmente, de doble espíritu. El hombre de doble ánimo, de doble espíritu, es un hombre vacilante. Tiene la implicación de no ser íntegro. La palabra integridad significa ser de una sola pieza. El hombre vacilante no tiene una fe íntegra. Tiene una fe convenenciera. Tiene una fe mentirosa, engañosa. Tiene una fe que se basa en él, en el conocimiento que él tiene de la palabra de Dios, pero no se basa en la autoridad de Dios. Los fariseos eran vacilantes. Los fariseos eran de doble ánimo, de doble espíritu. Decían honrar y glorificar a Dios, pero se glorificaban a ellos mismos. Decían conocer a Dios, pero querían ser vistos de los hombres. Solucionaban sus problemas no bajo la autoridad de la revelación de Dios, sino bajo sus tradiciones y experiencias personales. Y hoy la iglesia está llena de ello. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra inconstante en el original griego significa sin control. Sin control. Es lo contrario a mansedumbre. El hombre manso es el hombre controlado. Es controlado por Dios. El inconstante no tiene control. El inconstante promete, pero no cumple. El inconstante dice, ahora sí, voy a hacer esto. Pero a los 2 días regresa a su inconstancia. Porque el inconstante no depende de Dios, depende de él. Cree que por su esfuerzo y por sus obras merece la bendición de Dios, la ayuda de Dios. Pero no, su corazón no está sometido a la autoridad de Dios ni tiene temor de Dios. Los inconstantes los vemos en las congregaciones. Dicen a hacer una promesa de asistir a la iglesia. Asisten un domingo y después todo se les atraviesa y todo es prioritario menos Dios. Los estudios empiezan algo y no lo acaban. Son procrastinadores. Lo dejan todo para después, para el ratito. Miren, los gimnasios están llenos de inconstantes. En enero van y se inscriben y pagan y se compran sus pants y se compran sus guantes para cargar las pesas y la cinta y el botellón de agua y la maleta y van. Pero para febrero ya no se acordaron del gimnasio. Inconstantes. Revisémonos. ¿En qué somos inconstantes? Tal vez nos hemos comprometido en tener un devocional personal con Dios, un devocional familiar, orar con la esposa.
y lo hicimos una o dos veces y después lo dejamos de hacer porque estamos cansados, porque tenemos trabajo, porque esto, porque el otro, porque no es prioritario depender de Dios. Así Santiago enseña que Dios desea una fe sincera, un corazón genuinamente dependiente de Él. Dios da generosamente y sin reservas, y solo pide que el creyente venga a Él, sin duda, sin vacilación, sin reservas. La fe y la duda no pueden residir en el hombre al mismo tiempo. Cuando el hombre cree, no duda, y cuando duda, no cree. El contraste es entonces evidente en la inestabilidad que el hombre revela. Hoy cree, mañana duda. Tal persona es considerablemente inmadura como un niño, porque un niño no tiene firmeza ni estabilidad. Un niño es echado de una parte a otra por las modas, por los compañeros, por la tecnología, por lo que quieras, pero es movido porque no tiene estabilidad, madurez ni firmeza. Esa inmadurez conduce a un peligro aún mayor en los creyentes. Efesios 4:14, ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hoy creen esto, después se dejan sorprender por otra creencia y andan brincando de creencias en creencias porque Dios no los satisface. Una petición que no considera lo que Dios ha dicho en su palabra, que duda de Dios, de su fidelidad, es una petición arrogante e inútil. Cuando no hay confianza en Dios, no hay nada, hermanos. No hay nada. El escritor de Hebreos nos dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que viene a Él debe creer que existe y que es recompensador de los que fervorosamente le buscan. Pero la palabra fervorosamente implica permanencia, buscarlo siempre, no solo cuando tenemos necesidad. Fervorosamente implica depender de Él en todo tiempo, circunstancia y lugar. Cuando el hombre ora a Dios con un corazón lleno de dudas, Dios no le contesta. Al expresar su duda acerca de la habilidad de Dios para ayudar, el hombre indica su deseo de ser independiente de Dios. Eso es lo que es un hombre de doble ánimo, inconstante en sus caminos. Aunque diga ser creyente, su conducta muestra que no lo es. Cuando pasa por una dura prueba, acude a los recursos humanos en vez de someterse al Señor y a su autoridad. O es un creyente amargado y resentido, un creyente que no busca ayuda alguna, no abandona a Dios, pero actúa religiosamente, no abandona a Dios, pero actúa como si Dios no existiera, no se o como si Dios no se interesara o no pudiera ayudarlo. Tiene conocimiento de la palabra de Dios, habla del amor de Dios, de la gracia y de la provisión de Dios, pero no se somete a la autoridad de Dios. Obed, compárteme Marcos 9 del 14 al 27. Marcos 9 del 14 al 27. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos.
Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, y echa espumarajos y cruje de los dientes, y se va secando. Y le dije a sus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Gracias. Bueno, sigue, le falta. Ah. Y cuando Jesús vio que la multitud agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hasta ahí. Gracias. Ese último versículo en los mejores manuscritos solo dice con oración. No está la palabra ayuno. Pero a lo que voy es, ¿por qué no ser como este Padre? Que con humildad se acerca a Dios, a Cristo, y le dice, si tú me puedes ayudar. Y Cristo le dice, al que cree, todo le es posible. Y él dice, ayúdame en mi incredulidad. ¿Por qué no orar pidiéndole a Dios que nos ayude en nuestra incredulidad, en ese problema, en esa circunstancia, que tal vez tiene mucho tiempo y nos hemos acostumbrado a vivir con ese problema? ¿Por qué no decirle a Dios, ayúdame, te necesito? Te he prometido cosas que no te he cumplido. Perdóname. Necesito creer. Ayúdame en mi incredulidad. Dame sabiduría. Ayúdame. Para terminar, bueno, pues ya que está ahí Gabriel Conovet. Gabriel, Santiago 4:8, por favor. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Gracias. Aquí se identifica como pecador al hombre de doble ánimo, al inconstante, al que promete y no cumple, al que le falta permanencia, confianza y dependencia de Dios. Y le dice, pecadores, limpiad las manos, purificad vuestros corazones. Reconozcamos que nos falta sabiduría, pero lo que más nos falta es humildad para pedirla. Debemos tener esa humildad de reconocer la necesidad que tenemos de sabiduría, que solo Dios es la fuente de la verdadera y perfecta sabiduría. Debemos ser humildes para acercarnos al trono de la gracia, para recibir por gracia esa sabiduría, pidiéndola con plena convicción de que Dios nos la dará y nos capacitará para hacer su voluntad, para obedecer su palabra, para glorificar su nombre en medio de la prueba, sin importar la naturaleza de esta, la dificultad que nos presente, la duración de la misma, porque Dios, porque Dios es suficiente para darnos la victoria sobre la prueba. Oremos, hermanos.
Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque confrontas nuestro corazón, Señor. Sí, hemos sido inconstantes, sí, hemos hecho promesas que hemos incumplido, sí, hemos ignorado tu palabra y hemos vivido como si tú no existieras. Solo los domingos nos acordamos de ti. No te buscamos para vivir conforme a tu voluntad. Nuestros testimonios muestran que tenemos un conocimiento intelectual de tu palabra, pero no un conocimiento práctico que honre y glorifique tu nombre. Señor, hay problemas en casa, hay problemas con los hijos, hay problemas con la economía, hay problemas interpersonales. Si no pedimos sabiduría, si no nos sometemos a tu palabra, esos problemas